generoso ha estado muy generoso el Padre, muy generoso. He visto su mano protectora, como les decía, me cuesta trabajo, reconozco que me cuesta trabajo descansar. Llevaba muchos días, muchos días, muchos, no sé cuántos años, sin de verdad quedarme callada. Y fue una manera del Señor decir ahí un momentico, ya no más, descansa un poco porque te hace falta y realmente hoy me siento diferente. Me faltan todavía detalles, todavía me ahogo, todavía tengo las flemas y otros detalles, pero por la fe estoy bien. Agradezco al Señor, definitivamente aprendí que todo lo que le pasa a los que amamos al Señor es para bien, aunque en el momento pareciera muchas cosas, pero me di cuenta que no, a mí particularmente reconozco que me cuesta mucho trabajo aprender a confiar en el Padre después de todo lo que he pasado. Yo hacía un análisis y antes del cáncer, antes de la pandemia, me era muy fácil creer en Dios. Lo reconozco a pesar de muchas cosas que no he podido lograr, pero me ha costado trabajo remontar, salir como que tú sientes que te golpean, como que tú sientes que te dan duro, como que te dan en la nariz, como que te sientes que te dan en el hígado y volver a caerse y volver a levantarse. No me ha sido fácil, pero tampoco imposible. He visto su mano y ahí es donde he entendido que uno tiene un punto hasta donde llega y en adelante le corresponde al Padre, sino que eh, no me he dado cuenta de la autosuficiencia, pero en esta semana reconocí la autosuficiencia y le dije, Señor, aquí estoy, te hago una ofrenda, te entrego mi autosuficiencia, ayúdame a volver a confiar, a volver a levantarme. Por eso les escribí en días pasados que julio es el mes de lo nuevo, el mes de lo que Dios va a hacer. Él ha visto todo lo que hemos hecho tú y yo en todas las áreas, en todas las áreas. Y créeme que vienen recompensas, créeme que Dios está a la puerta, que Dios va a hacer algo nuevo y sobrenatural. Créeme que Dios va a hacer cosas extraordinarias. Créeme que Dios va a sorprendernos de tal manera que las lágrimas, las de derrota, de fracaso, Dios se las va a llevar me conecté sin querer queriendo con alguien, escúcheme, con un apóstol profeta y me decía, tranquila, Dios es el momento de hacerte justicia y todo lo que yo les escribí, Él me lo ratificó, me lo ratificaba ayer y yo vengo a decirte, independiente de todo lo que así creas que ya has perdido, así creas que definitivamente no hay nada. Para empezar, una pequeña introducción que quiero hacer es mirar al Dios de los imposibles, al Dios de los imposibles, a ese Dios que escogió a Moisés después de que había sido desechado, permitió los 40 años iniciales de la vida de Moisés, fue como todos nosotros, altivo, prepotente, independiente, soberbio, creía que todo lo podía o que tenía derecho a todo por ser él, ¿cierto? Pero vino el Padre, esperó, permitió que cometiera un error y luego lo llevó 40 años en proceso. Y yo decía, Dios mío, ¿cuántos años nos llevará a ti y a mí desconectar o de dejarnos de ser, que nos desprograme el Señor para programarnos? Moisés duró 40 años en el desierto siendo desprogramado para volver a ser programado. Pero con todo y eso, Moisés no alcanzó a entrar a la tierra prometida. Dice la Biblia que la vio desde lejos. Dios le permitió ver. Mira, esa era la tierra que yo te tenía preparada. Si hubieras, porque con la misma ira que entró Moisés al desierto, con esa misma ira, la razón por la cual entró al desierto fue la ira, fue su carácter explosivo, fue su carácter indomable. Y yo le decía, Señor, ayúdanos, porque a veces uno dice, no, pero ¿qué tal la necesidad y la terquedad? La necesidad, es que no puedo, es que no quiero. Yo le decía, Señor, ayúdanos a morir correctamente. Y estos días acá, en reposo, Dios me hacía entender que, Dios me hacía entender que mm, hay niveles de entrega, pero hay niveles hay niveles de muerte. Hay niveles donde necesitamos morir.
necesitamos morir ese Juan 12:24. Tiene que ser una realidad, perdón, tiene que ser una realidad en tu vida y en la mía. Juan 12:24, donde dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra, queda solo y muere. Y ahí punto y coma. Dice, pero si muere. Y yo le decía al Señor, wow, a veces pensábamos que, por eso la repetición de la prueba, a veces por eso las personas a nuestro alrededor no cambian. A veces, por ejemplo, a mí me ha costado mucho trabajo conquistar algunas áreas, sea Dios mío, pero es porque tengo muchas cositas metidas. Imagínate que el Señor me ponía a mirar la Torre Eiffel. La Torre Eiffel fue hecha de estructuras de acero, ¿m? Y tiene cosas verticales y cosas horizontales, pero también tiene figuras geométricas, tiene más que todo triángulos, ¿verdad? Pero entre triángulo, entre esquina y esquina de cada triángulo hay remaches en hierro, y esos remaches a veces están soldados. Y a veces yo me decía, así hay estructuras en muchos de mis hijos, estructuras grandes, así como la Torre Eiffel, portentosas, y a veces pareciera que fueran muy sencillas, pero tienen figuras geométricas y cada esquina está remachada con vivencias, cada esquina está remachada con vivencias, con sentimientos y emociones. En cada esquina hay un sentimiento, una emoción, un sentimiento, una emoción y una vivencia. El alma, ¿cierto? En algunas el alma está allí y convivencias. Entonces nos cuesta trabajo decir no, eh, yo no vuelvo a hacer tal cosa, no vuelvo a, porque la primera vez que yo hice, pasó esto en mi casa, pasó de aquello en mi trabajo. La vez anterior que yo hice tal cosa, entonces eso nos paraliza de tal manera que nos impide dar el siguiente paso. ¿En qué momento, en ese momento, en qué te tiene paralizado? ¿En qué estás paralizado, paralizada? ¿Cierto? ¿Qué te tiene paralizado? Yo le decía así, Dios, yo ya, esta semana me sirvió para entender que yo estoy paralizada y eso me ha impedido abrir la sede. Me ha impedido abrir la sede porque de pronto no tengo como todas las cosas que yo quisiera tener. Tengo muchas cosas con las cuales iría en desventaja emocionalmente, hablándolo económicamente, hablándolo numéricamente. Y se me decía, pero si yo te digo que vayas, de pronto en ese momento tú y yo estamos como Pedro, hemos conquistado un nivel de algo, de lo que sea, y estamos allí, pero como es algo nuevo, y están las vivencias, están los sentimientos, las emociones, los pensamientos, ¿cierto? Está en la forma de pensar, es que tal día me pasó tal cosa, la vez pasada hice, y no, por eso a veces nos cuesta perdonar porque estamos muy aferrados a. Yo te invito a que cierres tus ojos y le pidas al Señor antes de empezar el tema, que sea esta mañana pidiéndole al Padre que te ayude a soltar lo que sea y a tener esa confianza nuevamente. Yo creo que a todos nos está llevando a un ejercicio de confiar en Él, de confiar en el Padre independiente de, a pesar de por encima de, siempre en su palabra, siempre en su palabra, siempre en su palabra, siempre en su palabra. Yo les digo honestamente, esta semana aprendí, no podía hablar, se me fue por completo la voz, pero además de eso el decaimiento fue muy fuerte, el decaimiento físico. Pues había días que yo por más decretaba no podía, y fue esos días donde le dije, Señor, aquí estoy, ayúdame. Y él me decía, ah, tuviste que llegar hasta este punto para rendirte. Cierra tus ojos. No sé en qué tengas que rendirte a él. No sé qué estés pasando. No sé cuál sea la circunstancia que estés viviendo. No sé. Pero lo que yo sí te digo es que ese Rey de Reyes, ese Señor de Señores, no nos ha abandonado. Y va a permitir a veces que la guerra como que se incremente, como que todo alrededor se ponga, entre comillas, color de hormiga. Va a permitirlo, él va a permitir que todo se ponga en contra, él va a permitir que todas las cosas como que se salgan de las manos, él va a permitir muchas cosas, va a permitir muchas cosas el Señor, pero
recuerda que Él dio su palabra y Él dijo que nunca nos dejaría, que siempre nos sustentaría con la diestra de su justicia. Él dijo que cuando pasáramos por las aguas, ellas no te anegarán. Cierto que si pasáramos por el fuego, Él no te quemará. Dicen, ni las llamas de en ti. Solamente que cuando pasamos por las aguas, Él quiere que toda nuestra parte emocional sea limpia y libre, limpia y libre, limpia y libre, limpia y libre, limpia y libre. Que todo lo que sea negativo se tenga que ir, todas las experiencias negativas, todo lo que nos impide depender o hacernos de las personas. No, 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 no es posible que hoy, yo le decía al Señor, perdónanos, porque estamos esperando en el hermano, la hermana, el tío, el cónyuge, el papá, la mamá, el amigo, la amiga, y él decía, no, en esa época es para confiar plenamente en mí, en mi palabra. No, él me decía, vuélvete a mi palabra. Ayer la estuve estudiando y pude tener como un solayo, una tranquilidad tenacísima porque necesitamos meternos en la palabra, no solamente para hacer el devocional y contestar las preguntas, sino para meternos en la palabra y reposar en ella. Porque a veces la leemos cuando tenemos un tiempo, pero con la mente en todo lo demás, con la mente ocupada en todas las demás cosas, porque yo les digo, me costaba trabajo descansar, me costaba trabajo. Pero no solamente descansar físicamente, porque a veces pues dormimos todos los días, pero sacar todas las preocupaciones y dejarlas en manos de él, sin estar rumiando, sin estar argumentando, sin estar divagando, y mucho menos sin permitir que el pensamiento recurrente vuelva a nosotros, sin permitir que ese pensamiento recurrente es que va a pasar tal cosa, es que no ha llegado, pero es que yo le decía, Señor, ayúdame a confiar porque en este momento, si vamos a ser honestos, todos estamos en diferentes cosas, en diferentes áreas de nuestra vida. Dios nos está como, yo decía, Señor, nos está como, entre comillas, sitiando, porque hay una cantidad de cosas alrededor. Y ahí sale la una y sale la otra y sale la otra y luego la otra. Y digo, Señor, pero es necesario que tengamos esa cantidad de cosas alrededor, porque necesitamos aprender a manejar todas las cosas, pero que de, nada nos debe quitar la paz. Ahorita cuando comencé el servicio, yo realmente me he descuidado, porque como están las niñas, hay cosas que yo hago, algunas las hago, ya las sé hacer, pero como están las niñas, yo me descuidé. Y ahorita cuando está aquí, ay, por no haber preguntado, por no haber sacado un día a tiempo y haber preguntado cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, a veces nos pasa igual. Creemos que algunas cosas ya las manejamos y descansamos o las pequeñas zorras se nos olvidan. Y acuérdate que dice la Biblia que las pequeñas zorras miran la cosecha. Necesitamos pedirle al Señor que Él sea haciendo algo nuevo y sobrenatural. Vuelvo a decir, ese es el tiempo de aprender a descansar en Él, independiente de lo que sea. Es que tengo que pagar, es que tengo que hacer, no. Que siempre tenemos la excusa, ¿no? Es que se venció el recibo, es que ni siquiera cuando nos dan una noticia negativa, todo tiene, todo tiene una razón de ser, un por qué y un para qué. Lo que pasa es que nosotros queremos tener el control de todo, ¿no? Que todo funcione a lo que yo creo que es, a la conveniencia mía. Resulta que Dios nos tiene ese Deuteronomio 6:4. Acompáñenme un momentico allí. Deuteronomio 6:4. Perdón, ¿cierto? Dice la Biblia, escucha pueblo de Israel, nuestro Dios único Dios es el Dios de Israel. Ama, ponle cuidado, ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Wow, ¿cierto? Apréndete de memoria todas las enseñanzas que te dan. Repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar, cuando estés en tu casa o en el camino y cuando te levantes o cuando te acuestes. Escríbalas en tiras de cuero y átalas a tu brazo y
Cuélgalas entre tu frente. Escribe en las puertas de tu casa y en los portones de tu ciudad. Porque a veces se nos olvida, tenemos la tendencia a olvidar, por eso él le repite y repite, y vuelve y repite y vuelve y repite, para que podamos hacer, ¿cierto? Y ese se llamarás al Señor tuyo de toda tu mente, de todo tu corazón. Esta es otra versión, esta es la traducción lenguaje actual, ¿cierto? Entonces, ese Deuteronomio 6:4 donde dice, amarás al Señor tu Dios de toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Aquí tiene como otro contexto, pero más completo, más claro. Dios nos está llevando a ello, a todos. Llega un momento en que a todos nos toca y Él dice en su Biblia que no comparte la gloria con nadie. Y a veces nos cuesta como un poquito de trabajo recordarlo, entenderlo, pero no solamente eso, sino tenerlo en cuenta, metido en nuestro interior. Nosotros tenemos la capacidad de a veces hacer dioses de cosas grandes o pequeñas y a él le atribuimos a esa persona o a esa situación o a esa cosa, a ese, le atribuimos nuestra paz y le atribuimos nuestra, no es que si no está Pepito o Pepita, yo no puedo estar si no tengo el dinero, si no tengo la casa, si no tengo el carro, no puedo estar, ¿cierto? ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos y decimos así que nos perdone, que nos ayude a entender? Que nos ayude a entender que lo único y poderoso que hay en el mundo entero es Él, que de Él proviene nuestra paz y Él quiere hacernos entender eso, que Él tiene la paz, el gobierno de nuestras vidas, si se lo damos, Él lo toma y que nuestra paz es en Él y con Él, punto. Todo lo demás es añadidura. Nosotros tenemos, como hay grados de familiaridad, ¿cierto? Entonces creemos que no podemos vivir sin, de acuerdo al grado de familiaridad que yo le he dado, pero ¿sabes qué aprendí? Que todo eso son decisiones, todos son decisiones que necesitamos tomar. Y a veces a, a, a mi hermana menor, ella no tuvo hijos y ella en ese momento está a cargo de mi mami, de la casa de mi mami. Pero entonces ella adquirió un perrito. Cuando murió mi papi, hace ya va a ser 13 años, cuando murió mi padre, como ella siempre estuvo en la casa y ya no ha salido, ella le dio muy duro porque es la niña de la casa. Ella es la niña de la casa a pesar de sus años. A todos le decimos la niña. Y ella era muy apegada, o es todavía muy apegada a mi mamá y a mi papi. Era su mano derecha, le sabía todas las cosas, las claves, cómo se pagaba, qué se pagaba, cuál era la clave de no sé dónde y así. Entonces era tener una relación muy estrecha y mi papi murió. Y al morir mi papi, uno de mis hermanos le consiguió un perro muy bonito, un labrador. Pero el perro murió el sábado pasado. El perro murió el sábado pasado. Y a todos nos dolió. Yo creo que eso es parte también, fue parte de mi estado de salud, porque era un perrito muy, muy noble y pues él llegó como a reemplazar a mi padre, sí, entre comillas, ¿no? Y llenó vacíos, era muy cariñoso y ella y él tenían una relación muy estrecha. Y el perrito murió en brazos de ella y ella lloraba con un desconsuelo y decía, Dios mío, ayúdala, es muy fuerte lo que decía, como si se hubiera muerto un hijo para mí sin yo haberlo dado a luz. Y estuvimos hablando el primer día, el segundo día, el tercer día, pero ayer hablé con ella y me impactó, dijo, no sabes qué, Lucy, tomé la decisión de no dejarme afectar. Tomé la decisión de no dejarme afectar por la muerte del perrito. Yo eso sí tomé la decisión, me di cuenta que era una decisión y no puedo darme afectar, porque si yo me enfermo, ¿quién va a cuidar a mi madre? Me di cuenta que usted está indispuesta, mi hermana, a esto y no tenemos, y me impactó. Y Dios me hablaba, todos son decisiones que necesitamos tomar. ¿A qué le damos el control de nuestra vida? ¿A qué le estás dando tú el control? ¿Cuál es la decisión que tú estás tomando? ¿Tener tristeza, agonía, llanto, melancolía? Yo le dije ayer, listo, wow, qué enseñanza. Le dije, gracias porque me han ministrado. Y tomo la decisión de estar sana y estoy luchando todavía. Es un proceso en conquista de, me decía, hoy tomé la decisión, no me es fácil, todavía lo lloro, pero tomé la decisión de no dejarme afligir porque hay cosas a mi alrededor que necesariamente dependen de mí.
¿Cómo estás tú en esa relación? ¿Cómo estás tú mirando esto que te estoy diciendo? ¿Qué depende de ti? ¿Cuál es la decisión que vas a tomar? ¿Dónde vas a poner tú la certeza, la confianza? Imagínate, ella todavía no tiene al Dios de dioses como tú y yo lo tenemos. Que Él dice, nunca te dejaré. Que Él dice, nunca te dejaré, siempre, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero necesitamos afianzarnos en ello y cada vez más. Yo creo que desde las épocas donde Dios más nos está llevando a morir, a que nuestra mente sea transformada, a renovar nuestra mente, a no seguir viviendo por hábitos y costumbres y aquí a cerrarle la puerta al enemigo. Yo le decía esta mañana, hasta aquí fue Satanás, si ya no más, hasta aquí fue esta y esta situación, hasta aquí fue, no la acepto más. Y hay que ponerle los puntos y hay que ponerle el límite y decir, no más, hasta aquí no entras más en eso, no entras más en aquello, no entras más, no te lo acepto. Porque tú y yo tenemos autoridad dada por Dios. Hemos estado toda la humanidad desde el momento en que Adán y Eva pecaron. Desde el momento en que Adán y Eva pecaron, perdieron la autoridad y el poder. Y estamos, Señor, dando la autoridad, danos el poder, danos la autoridad, pero no la ejercitamos cuando necesitamos hacerlo. Y lo hacemos de una manera equívoca. ¿A contra quién es la lucha? Dice que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales en las regiones celestes. Eso dice la Biblia en Efesios 6:10. Entonces, aquí hay que decir un momentico, no acepto más este momento, no acepto más el dolor, la aflicción, la duda, ¿cierto? Y comenzar a decir, yo me paro hoy en el temor. Hoy me paro en el temor, como yo te decía, hay que aprender a confiar en el Padre como el niño confía, como el bebé confía. El bebé se duerme en los brazos del papá o de la persona que lo tenga y se duerme sin problema alguno. Y por eso dice el Señor, nos invita a que seamos como niños. ¿Qué tal si cierras tus ojos y comienzas a pedirle al Padre que nos ayude? Que sea Él tomando control. Yo pido al Espíritu Santo que traspase el tiempo y la distancia, que traspase el tiempo y la distancia. Pido al Espíritu Santo que traspase el tiempo y la distancia y comience allí a darte la fortaleza que te necesito. Activo ángeles del tercer cielo, ángeles ministradores que vayan allí y te den la fortaleza que tú necesites en lo que necesites que sea y que te ayude a tomar las decisiones, que hoy se cortan todos los apegos a cualquier situación que sea en medio de la cual el enemigo esté gobernando, que sea el enemigo destruyendo toda obra y diseño de las tinieblas y te levantes, nos levantemos a gobernar en la medida de lo que Dios necesita o requiere tuyo, de ti y de mí. ¿Cierto? Porque a veces esperamos, Dios, pero porque es que nos falta actuar a nosotros. Entonces yo decreto que hoy se rompe, que hoy hay un remesón, que hoy hay un hasta aquí, hoy decreto un ebenecer, hoy decreto un ebenecer en lo que tú estés viviendo, decreto un ebenecer en cualquier situación, en todo lo que te tenga tomado, cogido, anclado, hoy decreto que todo anclaje se rompe, y decreto por el poder de la palabra, en la unción del Espíritu Santo, en el poder de la palabra, y en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que todo anclaje, que todo lo que te impide actuar, que todo lo que te impide ir y mirar, que todo lo que te impide aún ayunar, que todo lo que te impide aún pararte a decretar palabra, que estamos esperando que venga Pepito, Juanito y Dios ya nos dio todo, es tomar las cosas y actuarlas. Hoy decreto que todo lo que estaba trayendo estancamiento, modorra, hoy decreto que todo lo que estaba trayendo modorra, estancamiento, es roto en el nombre poderoso del Cristo y hoy se rompe toda obra y diseño en las tinieblas que impide que avances, que impide que avancemos y tomemos en posesión lo que nos dijo que era. Hoy se va todo temor, hoy pido al Padre que entre al área de la memoria, al palacio de la memoria, que entre al palacio de la memoria y se lleve todo lo que te tiene anclado, anclada, que hoy se rompe todo. Pido al Espíritu Santo que entre al palacio de la memoria tuyo, y allí donde está esa parte donde te quedaste como no sé qué hacer, no puedo hacerlo, hoy se rompa todo lo que te tenía anclado y que todo lo que te impida ir y conquistar lo que el Padre dijo para ti, hoy es roto en el poder de la palabra, en la unción del Espíritu Santo y vengo llamando y estableciendo la libertad que Cristo conquistó para ti, para ti, para mí en la cruz y lo establezco y es en un hoy, en una hora, en un ya, en un ya, en un ya, hoy se rompe todo lo que te impide creer y todo lo que te impide tomar para así las palabras que Dios nos dijo. Esto yo pido al Padre que nos lo haga realidad, que se destrabe todo lo que esté destrabado, pero acuérdate, a veces, perdón, el nudo está en nuestro interior, el nudo está en nuestras emociones, el nudo está en, es que cómo voy a perdonar, es que cómo voy a creer, cómo voy a volver a hacer, me da miedo quedar en vergüenza, me da miedo y tenemos muchas cositas que no nos dejan avanzar.
Hoy decreto que todo lo que haya en tu interior, por grande o pequeño sea, el Señor te va a ayudar hoy. El Señor te toma de la mano y te dice que avances en lo que Él necesita que avances, ¿cierto? En el nombre poderoso del Cristo vivo lo establezco en tu vida. Bueno, hoy quería terminar el tema de las finanzas en el reino. Habíamos hablado de muchos detalles, ¿cierto? Del diezmo, del pacto, de la primicia, ¿cierto? Habíamos hablado de eso. Ah, pero también tenía que volver a traer a memoria a Amalek y a Madián. Me impactó porque yo estuve bajo la influencia de Amalek y Madián durante el tiempo de la pandemia. Yo decía, no tengo plata, no me alcanza, no puedo, porque Amalek y Madián vienen a hacerte creer que no se puede. Pero increíblemente en el reino, las finanzas tienen un poder único y extraordinario. A veces nos cuesta trabajo cuando tenemos una mentalidad. Yo decía, ayúdame. De hecho, estar predicando este tema para mí es muy confrontativo porque generalmente yo nunca pensaba hablar de economía, pero sí me dijo, no, es que tienes que hacerlo. Tú tienes un ministerio profético y el profeta es el que mueve las finanzas, imagínate. Entonces, yo le decía, bueno, ayúdanos, ayúdame a hacerlo. Acuérdate, en el reino, no en la religión, no en la iglesia católica o la iglesia cristiana, sino en el reino las finanzas tienen un poder increíble. Las finanzas tienen un poder increíble en el reino. Las finanzas tienen un poder sobrenatural. Abren y cierran puertas las finanzas, ¿cierto? Y a veces nos cuesta un trabajo, un poquito de trabajo leerlo, pero ayer leyendo la Biblia me puse a leer en varias versiones y por eso tomé esta traducción lenguaje actual. Me impactó algo. Me impacta que el Señor ya sabe que tú y yo vamos a fallar. Él sabe de antemano que vamos a pecar. Él sabe de antemano todo. Y Él se inventó el diezmo para que viéramos, ¿cierto? El 10% que damos del diezmo, de todo lo que nos llega, el diezmo. El diezmo es para hacernos tener temor de Él. Y que veamos, una cosa es estar con Dios y otra cosa es estar sin Dios, ¿cierto? El diezmo mantiene la cosecha. El diezmo mantiene la cosecha, pero tiene, acuérdate que tiene cuatro privilegios diezmar. Vamos un momentico, Malaquías 3, del 8 en adelante, ¿verdad? Dice, ustedes preguntan y eh, voy a volver a leer, perdónenme un momentito. Dice el 7, voy a leer desde el 7. En cambio, ustedes, desde los días de sus antepasados, siempre han desobedecido mis mandamientos, pero si ustedes se arrepienten y vuelven a mí, yo también me volveré a ustedes. Yo soy el Dios Todopoderoso y les aseguro que así lo haré, ¿cierto? Dice, ustedes me preguntan, ¿y qué y de qué tenemos que arrepentirnos? Y yo les respondo, no es fácil que alguien me robe, sin embargo, ustedes me han robado. Todavía se atreven a preguntarme, ¿y qué te hemos robado? Pues escúchenme bien. Me han robado porque han dejado de darme el diezmo y las ofrendas. Dos cosas muy importantes en el reino. ¿Cierto? Todos ustedes como nación me han robado. Por eso yo los maldigo a todos ustedes también como nación. Nos maldice como persona y nos maldice como nación. Dos maldiciones, ¿sí? Dice, traigan mis diezmos, traigan las malas relaciones en la familia, las malas relaciones alrededor. No puede venir el devorador, nada, ni el destructor en las familias, en el hogar. Un momentico, yo diezmé. Es por lo tanto, aquí no acepto la contienda, se tiene que ir, es ilegal. Cierto, yo diezmé, increíble las finanzas, todo lo que pueden lograr. Todo lo que pueden lograr, ¿verdad? Dice, ni vuestra vida en el campo será estéril. Un momentico, yo estoy diezmando. Esto es esterilidad, lo que es que hace días que no vendo, no, algo está pasando. Padre, muéstrame, yo diezme, yo reclamo hoy, yo me paro a reclamar mis derechos porque lo estoy cumpliendo eso contigo, yo necesito hacerlo. ¿Te das cuenta porque necesitamos cumplir y hablar ese tema? Tal vez no lo teníamos claro. Dice, y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable. Señor, yo estoy diezmando, necesito que a las demás personas me vean como... eh, bendecida, que soy la mejor
profesional, que tengo estos momentos incrementos, Padre, ayúdame. ¿Sí ves? Todo eso derecho los tenemos con el 10. Nuevamente, reprenderá al devorador, abrirá las ventanas y derramará bendición hasta que sobre ella abunde. Reprenderá al devorador, al destructor y la aridez. Eso tienes que pararte. Yo diezme, entonces no, que Pepito, que no, un momentico. Yo estoy diezmando, yo reclamo los derechos del diezmo y los traigo a existencia, ¿ok? Ahora vamos al pacto. Rapidito vamos al pacto. Deuteronomio 14, vamos al libro de Deuteronomio, el pacto. El pacto. Imagínate que, eh, vuelvo a decir, yo estuve bajo la influencia de Amalek y se me había olvidado todo esto, pero ahora que el Señor me trajo en el ayuno, estoy haciendo el ayuno, ¿cierto? Y hice el ayuno y ¡prum! Él me dijo, párate y mira esto, y me trajo todas estas cositas, digo, párate y enséñalas. Entonces, quiero enseñarte esto para que te levantes y que todo lo que sea en tu vida, de a producto de Amalek y Madián, se tienen que ir en el nombre poderoso de Cristo Dios, pero necesitamos actuar la palabra, necesitamos actuar la palabra. ¿Qué es pacto? Dar un dinero por algo determinado, dar un dinero. Mira lo que dice el Deuteronomio 14:26, dice, y darás dinero por todo lo que deseas. ¿Te das cuenta cómo en el reino las finanzas tienen un poder sobrenatural que no nos gusta? Qué pena. Yo tengo que reconocer que si no nos gusta es porque de pronto tenemos un poquito de avaricia, de codicia, tenemos ambición y no nos gusta, pero estos temas hay que tocarlos de una manera con más seguido de lo que lo habíamos hecho antes. Dice, y darás dinero por todo lo que deseas, por vacas. Y en el mundo espiritual, las vacas son la casa, el carro, los bienes raíces, ¿cierto? Con las vacas se tapaban, con las vacas comían, con las vacas sobrevivían diariamente, con las vacas hacían cortinas, con el cuero de la vaca. Entonces el Señor me decía que las vacas son los bienes raíces, por ovejas. Acuérdate que ellos eran pastores, o sea, por trabajo. Entonces, Señor, y darás dinero por todo. Entonces, Señor, yo pacto por hago este pacto yo tengo varios pactos eh, y tengo varios milagros que yo no me había dado cuenta, pero analizando esta semana, wow, yo tengo varias cosas que Dios ha hecho, tanto en mi vida y a través mío, para las personas que me diezman y me han ofrendado, que yo los desato sobre ustedes. Dice, y darás dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas el trabajo, por vino. Pueden ser los lujitos, no, puede ser la parte espiritual, el vino y la parte espiritual. El vino representa al Espíritu Santo de alguna manera. Entonces, por la parte espiritual, Padre, quiero aprender a esto, ayúdame a crecer en el ministerio, ayúdame a tener más entendimiento, a tener más discernimiento, a que los dones sean afianzados, ¿verdad? Dice, por sidra. Sidra era amargo, feo por los problemas. ¿Qué problemas tienes? Nos toca aprender a coger los problemas y yo tomo ese, Señor, te pacto el dinero porque me ayudes a salir de tal problema, por las deudas, necesitamos aprender a hacerlo. Lo que pasa es que a veces tenemos un manto religioso, yo reconozco que yo tenía un manto de religiosidad y el Señor fue el que me ha traído la revelación actual. Y cuando yo lo he actuado, he visto de su gloria, de su prosperidad, sus prodigios en todas las áreas de una manera tal que me sorprende, ¿verdad? Pero nos toca reactivarlo y ponerlo por obra cada vez. Dice, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios. ¿Qué deseas? ¿Qué necesitas hoy? Nos toca pactar. Pero acuérdate que con Dios el dinero también habla. No podemos darle una ofrendita de, si quiero un milagro, de acuerdo a lo que necesitamos darle. Entonces, eso es la parte del pacto. Si me olvidaba decir algo con referencia al diezmo. Y está en Deuteronomio 14:22. Algo para afianzarlo del diezmo y dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Entonces no es dar, es que recibí 2.000, pero resulta que pagué aquí, pagué allá. Entonces me quedaron 100. Desde los 100 diezmos no, porque pagaste seguro, hiciste muchas cosas de lo neto. Hay que diezmar de lo neto y de todo lo que te llegue, no solamente de esto o aquello, de todo lo que te llegue para que veas la gloria de Dios en la dimensión que Él necesita, ¿verdad? Ahora eh, vamos a hablar de la primicia. Acompáñame, por favor, ¿cierto?
a la primicia. 22, creo que es 26. La primicia es, eh, la primicia se da, en Deuteronomio 26 está la primicia, ¿cierto? Y dice la primicia. Y la primicia es, dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra de Jehová que tu Dios te da y pondrás en una canasta e irás delante de Jehová tu Dios y el lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre y presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró a nuestros padres que nos daría. ¿Cierto? Y el sacerdote tomará el canasto en la mano y la pondrá en el altar delante de Jehová. Las primicias son los primeros frutos de todo lo que recibimos, aún antes de recibirlo, porque ellos entraron y no habían cosechado. Y créeme que cuando uno le dice al Señor, voy a entrar a un negocio nuevo o algo, dame la primicia, mira, si tú lo hablas en esa manera delante del Padre, el Padre te lo da. Yo te lo digo con autoridad. Yo te lo digo con autoridad antes de entrar a este apartamento, que es el mejor apartamento en el que yo he vivido, ¿cierto? Yo le dije, Señor, desde que vivimos y lo miramos con las niñas, nos gustó, dije, yo quiero vivir allá, Señor y di una primicia. Antes de entrar a vivir ya que estoy viviendo, hice dos cosas. Di primicia y di ofrenda de paz. Yo te explico la ofrenda de paz. Entonces, la primicia es antes de que yo voy a hacer el negocio, si me hablaron palabra profética que me iban a dar, yo pacto por esa palabra, doy un dinero, cierto, y vas a darte cuenta. Por eso te digo que ese es un tema un poquito candente, pero extraordinariamente reguau, porque cuando lo practicamos vemos la gloria de Dios. Vemos la gloria de Dios y yo te invito a hacerlo. ¿Cierto? Dar el diezmo, como ya te lo expliqué, con todos los puntos que te expliqué el diezmo, te expliqué el pacto, ahora te estoy explicando la primicia. La primicia es dar lo primero de lo, antes, a ellos, dice, cuando hayas entrado a la tierra, ni siquiera la habían cosechado, ni siquiera la habían, pero del cielo dijo, les voy a dar para que aprendan a santificar. Todo el tema del dinero es aprender aprender a temor de Dios, pero también aprender a tener dependencia de Él, independiente de todo lo que se opongan o digan. Cuando tú le eres fiel a Dios en los principios, el diezmo, el pacto, la primicia y la ofrenda, ¿cierto? Estos cuartos son cosas extraordinarias. Y el último, el quintar, el ahorrar. Yo he podido ver la gloria de Dios en mi vida cuando ahorro, he podido vivir en tiempos de dificultad, pude vivir del quintar, ¿cierto? Y yo te invito a que además del diezmo, siempre, siempre, siempre guardes la quinta parte del diezmo. ¿Dónde está eso? Acompáñame a Génesis 40, perdón, Génesis 41:34. El quintar. Quintar es ahorrar la quinta parte de lo que ganas. La quinta parte. No pensar en, es que me recibí 2.000 pesos y cuando uno piensa, ay, no me alcanzó, tenemos de, mentalidad de qué, de cangrejo. Hoy decreto que de esa mentalidad, porque a veces hacemos, yo sufrí, yo pasé por ahí, recibo, ay, no me va a alcanzar. No, si ya lo dije, ya no me va a alcanzar, pero Señor, gracias por lo que me diste. Si Dios no me ha dado todo lo que necesito es porque todavía me falta aprender a administrar correctamente para volver a llegar a donde Él quiere o donde yo necesito llegar. Eso se va conquistando metódicamente, periódicamente, hasta llegar a obtener el punto que todos tenemos. A mí me impacta cómo en Dios no está el punto de hasta aquí. No, 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 no. Él nos va a dar, mira, todos los grandes patriarcas fueron multimillonarios. Cuando tú comienzas a mirar, todos ellos fueron recontramillonarios. Lo que ocurre es que todos tenemos un punto y cuando escuchamos, ¿para qué diezma? ¿Por qué diezma? ¿Para qué? Eso comienza a menguar en nosotros el poder de lo que te estoy hablando. Hay que poder tener en cuenta que la palabra es el Señor Jesucristo y es real y es viva y vamos a ver la gloria de Dios de una manera sobrenatural, ¿cierto? Estoy hablando de quintar. Quintar es ahorrar. Siempre necesitamos ahorrar. No podemos gastarnos todo, siempre. No es que de pronto mi ahorro es muy poquito. En el momento es muy poquito, pero pueden haber cosas mayores ahí, ¿verdad? Dice, haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte
toda la tierra de Egipto, los 7 años de la abundancia. Yo decreto, mira, es algo que se da automáticamente. Cuando yo comienzo a ahorrar, Dios me va a dar abundancia. Inmediatamente, cuando yo comienzo a ahorrar, me va a dar abundancia. Cuando comienzo a diezmar, Él me va a dar hasta que sobre ella abunde. Cuando doy la primicia, me va a mantener mucho más. La primicia atrae que todo lo que empecé se mantenga, pero también me trae incrementos. Entonces necesitamos aprender a mantener estos conceptos muy claros para poder andar activados en lo que Dios necesita. Necesitamos activar estos principios. Yo decreto y pido al Espíritu Santo que te grabe esta predicación, esta enseñanza, que te la grabe de tal manera que la gloria de Dios se venga sobre tu vida de una manera absoluta, y que cuando necesites, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Estos recursos comiencen a llegar de una manera sobrenatural, que esto comience a llegar de una manera más que sobrenatural. Recuerda que el pacto puede ser, dice, todo lo que tú deseares. No hay punto de, lógicamente, que sea correcto delante de Dios, ¿no? ¿Cierto? El quintar, para terminar este concepto, el quintar es ahorrar de todo lo que Dios me dé. Comenzar a ahorrar, no gastarme todo lo que tengo. Es que la ansiedad a veces me llega y me coge. No, 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 no podemos mantener eso. Necesitamos aprender que Dios sea haciendo algo nuevo y sobrenatural. He corrido un poquito porque quiero hablarte de las ofrendas. Las ofrendas es un punto extraordinario en la Biblia. Acuérdate que la ofrenda de ofrendas es el Señor Jesucristo. Él se ofrendó por todos nosotros, cierto, en tributo a nuestro pecado. Pero el hecho de que Él se haya ofrendado antes de que tú y yo pecáramos, no quiere decir que tú y yo no ofrendemos. Recuerda, nuevamente te explico que en el reino las finanzas tienen un poder extraordinario. Por eso el enemigo ataca tanto este tema. Por eso muchas cosas se comienzan, y el enemigo siempre va a atacar. ¿El por qué? Porque no nos va a querer dejar avanzar. Y vamos a revisar, las personas que nos hablan mal de diezmo son personas que tienen problemas de avaricia, de tacañería, que no viven en plenitud en todo lo que Dios necesita que el ser humano viva. Las finanzas son un arma de guerra, ¿cierto? Abren puertas, desatan milagros. Tengo muchos milagros de los que yo te podría hablar. Cierto, de pronto has conseguido cosas extraordinariamente por tu trabajo, gloria a Dios, pero si Dios te necesitó y te trajo a que estuvieras acá, es porque Él va a hacer contigo cosas mayores. Pero ahora no solamente en tu capacidad humana, sino ahora vas a ir a conquistar mayores cosas, dependiendo de Dios en secretos que Él tiene sobrenaturalmente guardados, pero que nos lo está dando para que podamos ser mayores, ¿cierto? Leyendo la Biblia ayer me impactó. Vamos a Levítico. Por favor, acompáñame al libro de Levítico. En esta versión está muy claro, porque en la Reina Valera no lo está tan claro. No lo está tan claro, es cierto. Ponle cuidado lo que dice, por ejemplo, en Levítico 4:1 dice: Dios le ordenó a Moisés que les diera a los israelitas las siguientes instrucciones. Cuando alguien me desobedezca sin darse cuenta, se deberá hacer lo siguiente. Si alguien que me desobedeció fue el jefe de los sacerdotes, todo el pueblo compartirá la culpa. Para que yo lo perdone, el jefe de los sacerdotes deberá ofrecer un ternero sin defecto, lo llevará a la entrada del santuario y pondrá sus manos sobre la cabeza. ¿Qué quiero decir con ello? Que el Señor se proveyó de todo. Que si de pronto, aquí está hablando del jefe de los sacerdotes, pero ¿qué tal del jefe de la casa? ¿Qué tal del jefe del trabajo? Necesitamos entender que el jefe de la nación, yo quería hablar, y que si diéramos una ofrenda, reuniéramos entre todos, diéramos una ofrenda y la lleváramos, por ejemplo, al apóstol donde yo me congrego, y darle una ofrenda. No, a mí me impacta que es el corazón, ¿cierto? Que Dios mira el corazón para pedir por las naciones que estamos representando, y llevarlas y decir que hacemos esta ofrenda en nombre de todo lo que ha pasado en esta nación. Por eso lo quería traer a colación. Y así es que allá el presidente, no, es que nos está representando. Y necesitamos hacer esto, tomar conciencia y hacer ofrendas de paz. Esa es una ofrenda por los pecados, ¿verdad? Pero necesitamos pedir al Señor que nos ayude.
A mí me impactó él. Cuando alguien me desobedezca sin darse cuenta, punto. ¿Cuántas veces lo hemos desobedecido en el personal, en que no se ponga el sol sobre nuestro enojo? Y eso va trayendo, va trayendo, va trayendo a que las cosas se nos cierren. Acompáñame a Mateo 5. Ponle cuidado, que esto tiene que ver, eso que te estoy hablando tiene que ver con Mateo 5, específicamente en Mateo 5:21. Y uno a veces piensa, pero es que Pepito es hermano, Pepito me hizo. Pero mira lo que dicen las leyes del reino. Mateo 5. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pone atención. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, enojado simplemente, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ahora te hago una pregunta: ¿cómo están las cosas a nuestro alrededor? ¿Cuánta contienda se ha levantado en los hogares? Satanás está trayendo la candelación de una manera terrorífica, ¿cierto? Y no nos podemos quedar anclados en la ofensa, porque la ofensa es la estrategia de Satanás para mantenernos sin bendición, para irnos robando la paz, para irnos robando la comunión con el Padre, pero para irnos quitando finanzas. Por eso ahorita tanta convulsión en las finanzas. Pero cuando uno comienza a hablar con las personas, cuánta rabia y odio hay alrededor. Acuérdate que dice en Efesios 4:26, ya lo habíamos hablado, ¿cierto? En Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿cierto? Ni deis lugar al diablo. Ah, pero también vamos, todo eso tiene que ver lo uno con el otro. Vamos a ir a Apocalipsis 12:10, ¿cierto? Apocalipsis 12:10 dice la Biblia. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino a vuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de vuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Todavía él está allí, porque el juicio no se ha llevado a cabo. ¿Quién nos acusa delante de Dios día y noche? El Padre. Delante del concilio de los 24 ancianos. ¿Cuántas veces ha ido el diablo a ir a decir? Porque a veces que me hizo, es que no lo perdono o no la perdono porque, y es con el esposo y es con el esposo y las cosas se ponen, yo te cuento, yo te digo que yo salí de una crisis económica terrible, yo viví una crisis económica terrible mientras que estuve casada, porque yo tenía la contienda en mi corazón, porque yo no podía perdonarlo porque no quería, hasta que decidí perdonar. Y se me soltaron las finanzas de una manera tal que ahorita yo decía, claro, volví a tener resentimientos en mi corazón. Dios me decía, hay que hacer las cartas, hijos, hay que hacer las cartas, hacerlas, pero de verdad que no hacerlas por hacer. La carta cumple el efecto requerido cuando yo hago la carta y en la carta vomito todo, pero cuando yo vuelvo a ver a Pepito o a Juanito o al que le haya hecho la carta, digo, wow, ya no tengo nada y puede que haga lo mismo o peor que antes, porque lo he estado en esa situación, ha hecho cosas aún peores y yo digo, wow, pude perdonar porque yo decidí, no vas a hacer las cartas por hacerlo. Mira el problema tan tenaz que tiene la ofensa, ¿cierto? Ponle cuidado, voy a seguir leyendo Mateo 5:23. Dice, por tanto, si voy a leerlo, fato quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no tú contra él, sino algo contra ti. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponle cuidado, ay, ayúdanos, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último céntimo. Eso tiene que ver con las ofrendas. Ahí habla de ciejas.
Si dejas tu ofrenda, entonces nos toca de verdad que nos está llevando a tener un corazón mancho, un perdón limpio, sin mancha y sin arruga, un corazón digno delante de Él. Recuerda que en Proverbios 4:23 dice la palabra que, eh, que del corazón mana la vida, pero ¿qué está manando de tu corazón? Y lo que pasa es que cuando se opone, se oculta el sol, viene el enemigo por la lucha de decirlo, ¿y te diste cuenta cómo te hizo? ¿Y te diste cuenta lo que te digo? Y la palabra, nadie te había dicho eso. Y es que mira lo que te hizo, y nadie te lo había dicho. Y mira cómo te humilló. ¿Quién habla ahí? El enemigo. Por eso el Señor manda que antes que se ponga, antes de que se opongan, se oculte el sol, necesitamos perdonar. Pero como Él se dio cuenta que no lo íbamos a hacer, nos dio esto. Cuando alguien me desobedezca sin darse cuenta, tan sutil, ¿cierto? Se deberá hacer lo siguiente. Entonces nos dio las ofrendas. Nos dio las ofrendas. Los tipos de ofrendas son medios por los cuales el Señor quiere que tú y yo salgamos de todo lo que estamos anclados en este momento, aun que nos dé la capacidad para perdonar, aunque nos dé la capacidad, porque dice, hay ofrendas por la salud que podamos pactar por la salud, hay ofrendas para, ofrendas para que no la tierra perdón, para que la tierra no deje de producir. Una cosa es la cosecha y otra cosa es para que la tierra, o sea, que no se sequen los negocios, que no se sequen cuando la tierra deja de producir es porque ya no hay nada para hacer. Una cosa es la cosecha, ¿cierto? Recojo y todo, y otra cosa es que la tierra, que los contratos no se acaben, que los contratos no se menguen. Necesitamos aprender a ser ofrendadores y dadores de una manera sobrenatural. Por algo Coca-Cola es una empresa a nivel mundial, pero ellos dan el 90%. Entre más incremento yo pude obtener puntos altos de mi economía cuando yo diezmaba el 12, el 13, el 14, estoy volviendo a diezmar nuevamente en medidas altas porque yo lo vuelvo a decir, estuve bajo la influencia de Amalek, estuve bajo la influencia de Amalek que me decía, no vas a lograrlo, pobrecita, no tienes. Y venía y me robaba la cosecha, entonces yo no diezmaba y como no tenía lo que yo creía, pues yo comencé a diezmar de lo poquito, a ofrendar de lo poquito y Dios ha ido haciendo cosas extraordinarias y necesitamos aprender a hacerlo, a decirle a Amalek, no solamente a reprenderlo, no solamente a decirle al adulterio, a la contienda te va, sino yo necesito quitarle los derechos legales al enemigo. Por eso Dios habló de las ofrendas. Entonces vamos a hablar de la ofrenda quemada, ¿cierto? Que está en Levítico 1 al 17, ¿cierto? Y es un medio de expiación, pero también es un medio de gratitud. Darle ofrendas al Señor en... Antes de continuar, espérame. En el libro de Éxodo, permíteme un momentito que me acabo de acordar. Es un principio bíblico reguado. Si mis hijos, es lástima que no estén acá, pero yo a mis hijos les daba plata para que ellos se presentaran. Les decía, mira, vamos a ir a la iglesia, toma estos 2.000, estos 4.000, estos 5.000 pesos y vas a entregarlos Dios mío, vas a entregarlos al altar, ¿cierto? Mira lo que dice el libro de Éxodo, ¿cierto? 23, para que tengas en cuenta esto, dice 23:14. Dice, entonces, 3 veces en el año me celebrarás fiesta. Fiesta de los panes sin levadura guardarás. Todas estas fiestas son fiestas de primicias. 7 días comerás los panes sin levadura como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque de él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con manos vacías. Necesitamos entender eso que no podemos, nos cuesta mucho trabajo cuando tenemos mucha religiosidad, pero cuando vamos entrando en el reino y vamos a tener esto, dice, ninguno se presentará delante de Dios sin las manos vacías. Siempre que nos presentemos a Él necesitamos tener la ofrenda y dársela. Cada vez que vayamos a hacer ayuno, darle una ofrenda por el ayuno. Padre, estoy haciendo ese ayuno por tal cosa, necesito darle una ofrenda delante del Padre para ver la gloria de Dios en la magnitud que Él necesita que lo hagamos, ¿verdad? La ofrenda quemada. Entonces traían los granos y los quemaban, ¿cierto? Pero es una ofrenda de expiación para decirle, Padre, perdóname. Nuevamente, a mí me impactó que lo hubiera dicho, por si alguien hubiera pecado, no se hubiera dado cuenta.
Y a veces tenemos el problema de que yo no hice nada, yo no hice nada, pero recuerda, te hablé de que el enemigo va a acusarnos constantemente. Hay problemas entre los esposos, entre los cónyuges, hay problemas con los hijos, con los vecinos, y el problema realmente no es con ellos. El problema más grande es porque él inmediatamente, yo hago algo o tú haces algo, él inmediatamente va a ir a decir, va a ir a acusarnos delante del Padre. Padre, tal persona hizo tal cosa. Ahora, cómo te digo? ¿Cómo están esas actas de decreto ahí arriba? ¿Ya las has vencido? ¿Ya has ido a pedirle al Señor, perdóname, reconozco que tal día hice algo, me enojé contra el portero, me enojé con el conductor, me enojé, tengo rabia de cuántos días? No es de una persona cristiana, no es de una persona cristiana que caminemos con él y es que no he podido perdonar, perdóname. Te falta nacer de nuevo, te falta ayuno y oración, te falta meterte con Dios, es que no lo he podido perdonar. No, ahí hay un problema de necedad, hay un problema de orgullo, de altivez, de soberbia. Por eso nos vienen las pruebas más grandes, cuando no queremos perdonar, cuando no queremos meternos, porque acuérdate que la desobediencia del Padre no solamente es no diezmar ni ofrendar, sino no cumplir con estos requisitos que te estoy hablando de principios de reino. Entonces, no es posible que hoy, posiblemente hoy, no es que no lo puedo perdonar y tengo rabia. Me la paso hablando de esa persona con todo el mundo mal, ¿no? Yo puedo hablar con una sola persona y a manera como de queja o decirle, mira, me pasó tal cosa con Pepito. Brun, porque de ahí en adelante ya me meto en problemas con Dios. Acuérdate que dice, leímos el que se enoja con su hermano y le dice fatu. Imagínate cuántas palabras de pronto saldrán de grueso calibre en nuestra boca. Y hemos mantenido ese enojo y conozco personas que están estancadas sus cosas porque no han querido perdonar de corazón, porque de pronto en el momento, en ese momento, ay, sí, yo la perdono, pero viene el momento de la relación, de encontrarme con el hermano, con el cónyuge, con el dueño, con el no sé quién, y prun, me vuelvo a encender como, entonces no he perdonado. Por eso las cosas no se dan. Ese es un derecho legal que el enemigo tiene. Pero si no has podido, comienza a poner una ofrenda de paz. Piensa en una ofrenda, no la tengo, pero si tú quieres actuar esto, pide a Dios, Señor, necesito poner una ofrenda de paz, por favor, dame el dinero. Y Él se lo manda a uno. Él le manda a uno el dinero. Uno no tiene que ir a decir, oye, préstame. No, 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 porque como Dios ya entendió que tu corazón quiere someterse, alinearse a Él, ¿cierto? No es sencillamente, no es que estoy alineada a Él, no. ¿Cómo están los principios bíblicos? Necesitamos entender estas cositas que son un poquito complejas, pero tienen un fruto extraordinario, ¿verdad? Necesitamos entender eso, la ofrenda quemada o la expiación. La ofrenda de grano es la ofrenda para que la tierra nunca deje de producir. Una cosa es la cosecha, otra cosa es para que no se cierre el negocio, para que el cliente no se vaya, para que el paciente se mantenga, para que no quede sin empleo. ¿Te das cuenta de la diferencia? Una ofrenda de grano. Hay veces que no te... Yo la verdad, esto me ha sido revelado hasta ahora, la verdad. Porque yo sí tenía la revelación de la ofrenda de paz, pero al comenzar a leer, el Señor comenzó a traerme el porqué de las ofrendas. Entonces, la ofrenda quemada está en Levítico 1, del 1 al 17, está en Levítico 6, del 8 al 13, y está en Levítico 8, del 18 al 21. ¿Cierto? Ofrenda de grano para que la tierra no deje de producir. Levítico 2 del 1 al 16, Levítico 6 del 14 al 23. Y luego en Levítico 6 del 17 al 18 está la ofrenda de grano que la presentaban en cada fiesta. Cada vez que había una cosecha volvían a hacer lo mismo. Cada vez que se terminaba la cosecha, Dios los mantuvo, siempre dependiendo de Él, porque de pronto podemos hacer o tener muchas conexiones. Pero si Dios no quiere y cuando Él quiere cerrar la puerta, la cierra de una manera tenaz. Y era ofrenda selecta, no daban cualquier cosa. Daban ofrenda selecta, ¿cierto? Ofrenda de paz. La ofrenda de paz es una ofrenda que se da cuando los caminos o todo está cerrado. Cuando no hay nada, no hay salida alguna, se tiene que dar una ofrenda de paz, ¿cierto? Porque hay pecado. Y trae Dios de las ofrendas, del poder de las ofrendas, ¿verdad? Y dice que a mí me enterneció el ser cuando leía ayer en la Biblia, me enterneció cuando dice, y cuando alguien me desobedezca sin darse cuenta, pero también, ¿cierto?
Necesitamos tener en cuenta ello. Hay ofrendas para bienestar y salud. Hay ofrendas, perdón, por el pecado. Hay ofrendas para mantener la cosecha. Pero la ofrenda de la cual Dios me hablaba es la ofrenda de paz, que es la que necesitamos mantener y levantar en nuestras vidas para romper todos los problemas. De pronto en el momento no hemos visto la trascendencia, por ejemplo, del enojo o la trascendencia de no diezmar, no lo hemos notado, pero en su momento, con todo lo que está pasando, el enemigo está poniéndose pilas para ponernos como inconvenientes para poder tener las cosas correctamente, ¿verdad? Vuelvo a decir, necesitamos mantener la paz. Es una señal inequívoca de que Dios va a hacer, perdón, cosas extraordinarias, escúcheme, ¿cierto? La ofrenda de paz es una ofrenda que se da cuando los caminos están cerrados, pero también es cuando hay pecado, pero también la ofrenda de paz se debe dar cuando en las familias hay contiendas, hay problemas en la oficina, en el trabajo, para traer la paz, porque el enemigo va aparentemente pone como eh, tropiezos, zancadillas la palabra, que no nos damos cuenta después de la trascendencia. Y yo te lo digo, yo no me di cuenta que yo estaba bajo la influencia de Amalek. Yo no me di cuenta que fue el 3 a las 2 de la tarde, el 3 de tarde. No. Y yo comencé a notar que todo se cerró, todo se cerró. Yo decía, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y como yo no fui, ponle cuidado, como yo no fui, no tuve el discernimiento, se cumplió lo que acabamos de leer en el libro de Mateo, que no saldremos de allí hasta que se pague el último céntimo. O sea que nos tocan a estar siempre muy apercibidos. A veces tenemos el enojo contra Pepito, Juanito, y nos hiere el orgullo, ¿cierto? El amor propio, y es ahí donde hemos tenido muchos, perdón, le hemos dado muchos argumentos al enemigo fuertísimos. No es que me dijo, no me volvió a hablar, entonces yo me lleno de argumentos, ¿cierto? Y no soy pronto para decir, perdóname, porque tal persona tenemos que estar muy, muy, muy en la brecha, mirando porque el enemigo es muy astuto. Él dice, pasó un día, pasó 2 días, y no ha ido a reconciliar, no ha ido a pedir perdón con Dios, no ha ido a pedir, a, no ha ido a traer ofrenda. Y dice la Biblia que de allí no saldremos hasta que entonces comienzan a cerrarse las cosas, a apretarse las cosas sin darnos cuenta. Entonces necesitamos comenzar a pedirle al Señor que nos ayude en todo esto, ¿cierto? La ofrenda, especialmente la de paz, es para traer, esencialmente para traer comunión con Dios, ¿cierto? Porque cuando la persona comienza a notar que las cosas comienzan a ir mal, que las cosas comienzan a afligirse, muy pocas personas son las que entran en ayuno y en oración, muy pocas personas son las que comienzan a pedir a Dios qué pasó, sino comenzamos a mirar. Es que mi papito me hizo, papita me hizo, él me miró, me dijo no sé qué, y comenzamos a incrementar la rabia en nuestro corazón. Comenzamos a llenarnos de tantos argumentos contra esas personas y ¿qué estamos haciendo? Caemos en manos de Amalek y Madián. Amalek es, eh, nos lleva y nos mete en situaciones difíciles de salir. Entonces comienza a cerrar las finanzas, ya no hablo con Pepito, ya no hablo con Juanito y nos va sacando y nos va llevando a un entorno negativo. Y Madian nos quita las finanzas. Cada vez que va a llegar un dinero, un cobro, no, fue que se dañó el carro, me pasó esto, se me olvidó pagar, no podía hacer, me enfermé, Juanito, Pepito, y comienza a venir muchas cosas para quitarnos esas finanzas e impedirnos volver a diezmar, volver a ofrendar, volver a hacer. La única manera que se reprende todas estas cosas es actuando. Por eso decía yo que las finanzas son muy poderosas. Las finanzas son poderosas, por eso el enemigo las ataca y por eso hay tantas. Y vamos a hablar, por ejemplo, yo, muchas cosas en mi hogar, cuando tuve el hogar era por las finanzas. Hasta ahora me di cuenta que ahí comencé a darle autoridad al enemigo para traer división y contienda. No podemos mantener, no podemos no permitir que nuestro orgullo se, perdón, se hiera. Dos cosas que yo siempre le decía a las personas es, no permitas que la imagen interior
de esa persona decaiga en ti, porque cuando se cae es muy difícil volverla a levantar. Y, perdón, cuando vamos a mirar, de verdad que las ofensas, todas se pueden perdonar, dice la Biblia, pon tu otra cachete, 70 veces 7. Y recuerda que dice la Biblia que con Cristo lo puedo todo que me fortalece. Entonces no hay nada que no se pueda como remediar o hacer. Las personas que levantaron ofrenda de paz en la Biblia, por ejemplo, la primera vez que se menciona en la Biblia fue en Génesis 32 del 12 al 21, cuando Jacob apaciguó la ira de su hermano Esaú. Lo había engañado, le había robado la primogenitura. Imagínate todos los argumentos que tenía. Y si ustedes leen esas porciones bíblicas, Jacob mandó a uno y a otro con ofrendas de paz hasta que persuadió a su hermano del perdón. Pues no se trata de una sola ofrenda, imagínate con Dios. No se trata de presentar una sola ofrenda cuando las cosas han... Reconozco que cometí el error más grande, que hice eso tan terrible. Necesitamos actuar ofrendas de paz. Son estrategias que Dios nos da, que a veces como que no se nos dan como porque sí. David en Primera de Crónicas del 21 al 20, Primera de Crónicas 21, del 23 al 27 fue cuando David dijo, bueno, Dios me ha ayudado, pero no, esta vez voy a hacer el censo y comenzó a poner su confianza en los hombres. Y por no haberle pedido a Dios si iba o no iba a la guerra, sino comenzó a no, tengo eso, voy a ir a hacer, voy a ir a actuar. No dependió de Dios. Perdió la batalla y se estaban muriendo todas las personas en su batallón. Entonces, él presentó una ofrenda de paz, porque a veces, ¿por qué hablé de David? Porque a veces pensamos que David como tan, porque una persona, yo la admiro muchísimo, un profeta de los pocos, mira todo lo que Dios le mostró, todo lo que Dios le enseñó, fue rey, tuvo tantos privilegios, pero también nos equivocamos las personas que a veces caminamos con Dios y creemos que estamos haciendo las cosas correctamente, pero aún ahí está la estrategia de la ofrenda de paz. Necesitamos mirar, ¿cierto? Cuando nos equivocamos como líderes o como personas que caminamos con Dios. Abigail. Abigail es una mujer que yo admiro muchísimo. Abigail era la esposa de Natán. Natán era un hombre intemperante, no tenía temor de Dios, era un hombre rico. Abigail no tenía temor de Dios. Está en primera de Samuel, del capítulo 25. Todo habla de Abigail, pero especialmente en el versículo 18 habla de cuando David fue a pedirle a Natán que le diera una porción de algo, de alimento para sus hombres. Y dijo, no, yo no lo voy a alimentar a usted, ¿usted qué tiene? ¿Cómo así? ¿Cómo se le ocurre? Y yo deje de hacer lo mío por darle a usted. Usted es un rebelde, se llenó de argumentos y le dijo, y David iba a venirse a destruir todo el campamento, pero ella fue y presentó la ofrenda de paz, dijo, no, los van a ir a matar y va a matar a mi esposo, yo no puedo hacer eso. Y fue y presentó una ofrenda de paz en nombre de su esposo. Le llevó de todo a David, la ofrenda le llevó no sé cuánta provisión, 200 panes, bueno, ahí habla de unas cantidades. Yo no me puse a mirar como la cantidad, sino la actitud para venir a resarcir de pronto en un momento cuando nuestro compañero, nuestra compañera, alguien en ese momento el esposo hizo tanto daño, ya fui resarció, lo presentó primeramente delante de Dios y luego delante de la persona de la cual había dañado. A veces nos faltan como tantas estrategias, nos cegamos tanto en el problema que se nos olvida que nuestro cónyuge pudo haber provocado tantas cosas a nuestro alrededor y nos llenamos de argumentos, pero si vamos, yo presento esta ofrenda, mira, delante de Dios, yo lo digo porque en días pasados hubo alguna cosa aquí en mi casa y en fin, yo fui a presentar la ofrenda de parte de padre, por favor, perdón, tal cosa, no sé qué. Y vi la gloria de Dios de una manera extraordinaria, en un asunto muy personal, no puedo mencionar, pero vi la gloria de Dios porque esto que te estoy enseñando lo he vivido una y otra vez. Job, Job 1:5, personas que presentaron ofrenda de paz. Job, he presentado ofrendas todos los días por si sus hijos hubieran pecado. Y a veces que nos llenamos, no es que doy el 10% y no más porque no me queda. Ese es.
ese es Amalek, ese es el enemigo, ese no nos entender, y por eso a veces tenemos tantos bailes y tantos saltos a nuestro alrededor, que no nos damos cuenta de la trascendencia de todo lo que el enemigo está haciendo, pero no solamente lo que el enemigo venga a hacer, sino cómo Dios está dando las estrategias para salir adelante. Yo te invito y te animo que sea el Señor haciendo algo nuevo y sobrenatural, que sea el Señor haciendo algo nuevo y poderoso, que este tema sea revelado a tu vida como nunca antes y que siempre esté presente en tu vida cada vez que tengas algún inconveniente, porque hay estrategias, no solamente es el ayuno y la oración para poder salir de ciertas circunstancias en las que nos hemos metido o que la vida nos ha ido trayendo. También está la ofrenda por el pecado, ¿cierto? Realmente cuando no fue que hice, cometí tal pecado, tal cosa cometí, y lo tengo muy claro, entonces yo puedo decir, te presento esta ofrenda, no solamente pedir perdón, no solamente ayunar, no solamente hacer la carta, no solamente hacer la hoja de vida, sino actuar porque en el mundo espiritual hay que hacer, quitarle derechos legales al enemigo. El Señor murió en la cruz, por ti, por mí, murió en la cruz. La sangre está para cubrirnos, pero la sangre nos libra de algunas cosas, más no de todo, porque hay momentos en que ha sido tan recurrente lo que estamos viviendo que necesitamos presentar una ofrenda de paz porque ya se volvió hábito y costumbre. Y Dios quiere que realmente seamos nuevas criaturas, que actuemos de una manera sobrenatural, ¿verdad? Está la ofrenda para el tabernáculo y pocas veces lo damos. De hecho, yo no lo había mencionado, pero necesitamos una ofrenda por el tabernáculo. Que si tienes en el corazón ayudarme para poder abrir la sede y hacer todas las cosas que se necesitan, las sillas y todo, todo lo demás que hay que hacer, por favor, porque mantener el tabernáculo se necesita dinero extraordinario, no solamente los diezmos y los diezmos, necesitamos dar una ofrenda por el tabernáculo. Hoy levanto mi mano para decir necesitamos una ofrenda por el tabernáculo. Necesitamos una ofrenda por el tabernáculo. También esa está en Éxodo 25 del 1 al 7, la ofrenda por el tabernáculo. Y está en Éxodo 35 del 49 al 29, ¿cierto? Está la ofrenda por el tabernáculo. La ofrenda por el pecado específico, cuando yo sé que cometí tal pecado, ¿cierto? No solamente es ir a pedirle perdón a Dios y a la persona, sino en el mundo espiritual ir y pagar para que el enemigo no levante actas de decreto. Está en Levíticos 4 del 1, 4 a 1. Está en Levíticos 5, 13. En Levíticos 6 del 24 al 30 y está en Levíticos 8 del 14 al 17. Vuelvo a decirte, está en Levíticos 4 en una ofrenda por el pecado, está la ofrenda por el pecado en Levíticos 5, 13, ¿cierto? Está en Levíticos 6, 24 al 30 y está en Levíticos 8 del 14 al 17. Es la ofrenda que más se menciona en el libro de Levíticos, porque es la ofrenda por el pecado, cuando yo solamente, no solamente ir a pedirle perdón a Dios, sino a presentarle una ofrenda que me cueste, porque así es cuando realmente, no solamente en el mundo espiritual, quitamos todos los derechos legales, sino cuando yo entiendo, cuando a mí me duele que yo he pecado, ¿cierto? Que a veces como que nos argumentamos, está el argumento, ¿cierto? El remordimiento está a flor de piel a todo momento, pero es que me dijo, pero es que me gritó, pero es que no me gustó lo que hizo. Siempre está el remordimiento a flor de piel. Pero cuando digo, caramba, yo hice esto mal, no solamente es pedirle perdón a Dios, a la persona, sino decirle, Señor, reconozco que hice tal cosa mal, vengo a darte esta ofrenda por el pecado, ofrenda para el tabernáculo, ¿cierto? Está la ofrenda para sostener a los pobres, ¿cierto? Está la ofrenda para sostener a los pobres y es la ofrenda que normalmente yo pido con alguna recurrencia que se me había olvidado, se me había pasado, pero tengo que volver a pedir la verdad, tengo que volver a pedir la ofrenda para llevar a los pobres, no importa si están o no están, es una obligación de nosotros, ¿cierto? Sostener, dice, está la ofrenda por los pobres, está en Lucas 14:8, en Hechos 11, del 28 al 30, que habían comedores, que los apóstoles serían comedores para darle a los pobres del pueblo. Y hay que hacerlo, hay que mantenerlo. Si empezamos a volver a levantar todas estas estrategias, vas a darte cuenta cómo Dios nos va a volver a sobreabundar, porque a veces nos guardamos para mí, para mí, para mí, pero no hemos vivido todo esto y necesitamos volverlo a activar. Yo fui muy próspera cuando activaba todo esto, sino que de verdad en la pandemia, como les hablaba al principio, mi fe fue afectada
en varias cosas, con el cáncer, la pandemia, cerrar la iglesia y otras cosas que sucedieron alrededor, me fue menguando como arrinconando, pero el Señor me dijo, no tienes momento de levantarte y lo vamos a hacer. Entonces está la ofrenda por el pecado, la ofrenda por el tabernáculo, la ofrenda por los pobres, que es cuando yo pido para la fundación que lo vamos a volver a levantar, no importa. Delante de Dios estamos haciendo reino y Él nos va a dar la recompensa y de hecho nos ha recompensado. Cada vez que hemos actuado en esa manera, Dios nos ha recompensado de una manera muy especial, ¿cierto? Y está la ofrenda para sostener al siervo. Una ofrenda, a veces damos el diezmo y creemos ya, y a veces damos de todo lo que tenemos, pero de vez en cuando sacamos una ofrenda para sostener al siervo. Yo tengo que reconocer que mientras que yo lo hice, vuelvo a decir, estuve muy bien cuando venía el apóstol Alex y lo llevamos, a veces habían personas que yo les sugería, mira, vino el apóstol Alex, por favor, ¿quieres invitarlo a almorzar, invitarlo a...? Pero hay veces que no habían personas, yo lo hacía y Dios me sobreabundó de una manera especial, haciendo referencia a eso con la niña, siempre hubo para sostenerlo y él no tenía un nivel económico mediano, sino era alto, y Dios me dio para sostenerlo, porque de Dios es que sostengamos para sostener a los siervos. Eso está en Primera de Corintios 11 del 8 al 9, ¿cierto? Y está en Filipenses 4 del 15 al 18 la ofrenda al siervo. Esas cosas son a veces que no las mencionamos, pero son importantísimas para mantenernos sobreabundantes como diríamos como los judíos que a veces conocemos y hemos tenido mención. De alguna manera, alguno de nosotros siempre ha tocado con algún judío y por favor, no vive nada mal. Entonces necesitamos mirar todos estos secretos que Dios nos dio hoy para poder vivir correctamente con Él, ¿cierto? Hablamos del diezmo, ¿cierto? Que el diezmo es el, 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 el diezmo es traer los diezmos al alfolí, dice, y abrir las ventanas y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Pero también dice, y reprenderé por vosotros al devorador, al destructor y la aridez. Ese fruto trae el diezmo, el solo esto de diezmar. No puede haber aridez, no puede haber enfermedad ni nada de eso. Está el pacto y si darás dinero por todo lo que deseares, por ovejas, ¿cierto? Está la primicia que es para mantener que ese pozo no se cierre y si se cierra que abre algo nuevo. Y están todas las ofrendas que les mencioné. Voy a hacer como una hojita bien organizada y les voy a mandar todo esto como para que lo puedan tener material de estudio, que no se les olvide. Cuando yo tengo mi cuaderno de todas las predicaciones y hay momentos en que cuando estoy por ahí me pongo a repasar y a estudiar porque es necesario tomar notas cada vez que nos sentamos, tomar notas, no solamente estoy en el celular porque en el celular hay una parte, pero cuando yo escribo, ¿cierto? Cuando yo escribo anoto, mi cerebro trae muchas funciones y así es como se quedan los principios y cositas más de las que uno a veces la persona va hablando y dice, ay, no me había dado cuenta de eso, no me había dado cuenta de aquello. Gracias por acompañarme. Pido excusas por todos los inconvenientes que hubo, pero en fin, es un tema un poquito complejo y creo que le dimos al blanco en algunas cosas. Te invito, te bendigo, que seas muy próspero y abundante, que sea el Señor haciendo que traiga revelación a tu vida, que puedas poner por obra todo lo que el Señor nos enseñó hoy. Dios va a hacer cosas extraordinarias. Tengo la certeza en mi corazón de que empezamos un semestre extraordinario, un, perdón, un semestre lleno de respuestas, un semestre de sobrenaturalidades, pero además de eso, pon por obra todo esto que te he enseñado y sé que Dios va a hacer cosas extraordinarias. Te bendigo, gracias por todo, gracias por la oración, gracias por interceder por mí, gracias por sostener, gracias por tu aquí estoy, te bendigo, un abrazo en la distancia, que sea el Señor haciendo cosas nuevas y sobrenaturales esta semana. Sé que Dios va a hacer cosas nuevas, vienen respuestas, llamadas insospechadas y no sé pero Dios me hace percibir de que van a abrirse como sucesiones perdón, sucesiones no, sino herencias, van a llegar herencias de una manera extraordinaria. Te bendigo, desato bendición, prosperidad, que sea el Señor llenándote de cosas nuevas y sobrenaturales. Desato un ebenecer hasta aquí, que todo lo nuevo que el Padre tenga, lo pongo en ti de una manera sobrenatural y que sea el Señor haciendo cosas maravillosas. Que tengas excelentísimo día. Nos vemos el martes, 5 de la mañana, estamos en la intercesión
Bendiciones mil. El jueves, gracias por todo, desato bendiciones mil. Atamos, digamos, y reprendemos a todo retardador y vengativo, a corto, mediano y largo plazo. En el poderoso nombre de Cristo, Jesús, gracias por todo, bendiciones.